Y todos los que vinieron con un corazón dispuesto para recibir la palabra, abra sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Maravilloso es el Señor. Primera de Juan, la primera carta al libro de San Juan, capítulo 2, en su versículo 16. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y si leemos el 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Ahora retrocedamos hasta a 2 de Corintios. Por favor, 2 de Corintios, en su capítulo 2, versículo 11, lo leemos, por favor. ¿Qué dice? Pero si quiere, para que comprendamos bien ese versículo, vamos a leerlo desde el 10. ¿Qué dice? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado a vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, un poquito más hacia atrás, Juan 10:10. A ver, en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Es un texto bien conocido, usted lo sabe de memoria. San Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Vamos a orar. Padre, una vez más, estoy parado aquí al frente de esta congregación para compartir tu palabra. Háblanos, Señor, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces la necesidad en cada vida. Yo no conozco las necesidades que tus hijos traen. No conozco sus debilidades, pero tú sí las conoces. Háblanos conforme a nuestra necesidad. Usa mis labios, que ninguna palabra que no sea tuya salga de mis labios, sino que toda que sea aquella palabra que sea para edificación y de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Diga conmigo, el plan del enemigo contra tu vida. ¿Cuál es el tema? El plan del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Claro, lo leímos en el último versículo, que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene más que a matar, robar, destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida. Aleluya. Hay algo que, por lo cual yo siempre oro y le pido al Señor,
con todo mi corazón siempre le pido a Dios que en mis oraciones el Señor nos dé a usted y a mí y a toda la iglesia, nos dé la habilidad, diga conmigo habilidad, que nos dé la habilidad de poder reconocer contra quién nosotros estamos peleando. No podemos nosotros enfrentarnos al enemigo si no sabemos realmente contra quién estamos peleando. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir. Si no tienes la armadura, no vamos a poder resistir. Y aquí no dice que el pastor me tiene que poner la armadura o el líder tiene que ponerme la armadura. Somos nosotros mismos los que tenemos que vestirnos, ponernos la armadura. Muchas veces esperamos que otro ore, pero nosotros no oramos. Pastor, ore por mí. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Necesito que ore por mí. Fíjese que estoy... No, es usted. Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Así que una de mis oraciones es de que el Señor nos dé la habilidad de reconocer cuáles son los planes, las fabulaciones que el enemigo tiene contra mi vida, contra la vida suya, contra la vida de la iglesia, contra ustedes. Porque el diablo hace trampas. Recuerde que la misma palabra del Señor nos habla y nos habla de que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. ¿Cuántas veces quizá en nuestra vida hemos sido atacados por Satanás? Y muchas veces cuando nos damos cuenta, caemos bajo sus artimañas, bajo sus fabulaciones, caemos bajo sus tentaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y el enemigo es traicionero. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que ser y estar vigilando. El Señor les dijo a sus discípulos, velad pues para que no caigáis en tentación. Porque el enemigo buscará la manera de meterse. Recuerde que Satanás es un ser entrometido, no pide permiso. Sin embargo, nuestro Señor, al cual nosotros servimos, nuestro Señor Jesucristo, Él es un caballero. Él no se mete a la fuerza. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta y me dice, pásele. Pero Satanás no necesita que usted lo invite. Él se invita solo. Él se mete. Donde hayan puertas abiertas, Él se mete. Donde hayan portillos, Él se mete. Donde hayan agujeros, Él se mete. Por eso nosotros, la palabra del Señor nos manda de que tenemos que estar alertas, vigilantes. Yo quiero, siempre le digo al Señor, tener la capacidad de reconocer cuáles son esas trampas. Porque muchas veces son tan minuciosas y tan difíciles de detectar que cuando nos damos cuenta, quizá ya metimos, como decimos vulgarmente, ya metimos la pata. Y todos en este mundo estamos caminando en un terreno minado por Satanás. Recuerde lo que le decía anoche. La palabra de Dios nos enseña que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Donde quiera que vayamos, Satanás va a tener lazos para cazarnos. Por eso el salmista dice, Él te librará del lazo del cazador.
Aleluya. Y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, listos, entender cuando estamos bajo el peligro, bajo la amenaza de Satanás. Y por esa razón yo le pido al Señor que nos ayude a reconocer cuáles son esas artimañas para evitar caer en ellas. Déjeme decirle que hay tantas familias, tantas vidas, tantos matrimonios, tantas iglesias que están siendo atacadas por artimañas o por las artimañas del diablo, y muchos están siendo invadidos por Satanás. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que aún aquí donde estamos, estamos aquí en un lugar donde desde que usted y yo entramos se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Es una escuela, pero desde que nosotros entramos aquí, la atmósfera de todo lo que hay aquí tiene que huir, porque cuando la luz llega, las tinieblas se van. Porque nosotros no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Aleluya. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo escogido por Dios. Y en nuestros tiempos el enemigo está atacando vidas cristianas, matrimonios cristianos, familias cristianas, iglesias. Déjeme decirle que he visto un montón de vidas destruidas porque fueron combatidas por Satanás, simplemente porque no vigilaron, le dieron puerta abierta al enemigo. Y la palabra del Señor nos manda que tenemos que estar, todas las puertas hacia él, hacia Satanás, tienen que estar cerradas. Ciérrale la puerta para que él no tenga derechos legales. Muchas veces hay derechos legales que le cedemos al enemigo. Cuando papá, mamá se pone a ver quizá pornografía o a ver cosas que no debe de ver, y después dice: pero ¿por qué mi hijo salió homosexual? ¿Por qué mi hija tiene tendencias lesbianas? Es porque algo hay dentro de tu casa, y el diablo tiene un derecho legal sobre tus hijos. Pero cuando tú, mi amado hermano, mi amado oyente, tú le cierras toda puerta a Satanás, Satanás no puede contra usted, no puede contra su familia, no puede contra tu vida. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera. Aleluya. He visto hogares, familias sucumbir ante los ataques del diablo, simplemente por pasar desapercibidos ante sus me cuesta decir esa palabra, confulaciones. El diablo es un sinvergüenza, un tramposo, un mentiroso, un engañador. Es más, usted está en esta tarde acá, pero aquí está contento, tranquilo, pero al salir afuera él lo está esperando. A ver, grita gloria a Dios como lo estabas diciendo allá en el montón. Grítalo ahora. Hoy que tu hijo, tu hija te está sacando de quicio. Porque el enemigo es así. Él trama la manera de destruirle, de quitarle el gozo. Recuerde lo que le acabo de leer: el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir. Y a mucha gente le roba el gozo. Alguna mala mirada, usted saludó a alguien y ese alguien volteó la mirada hacia otro lado, usted ya se sintió mal, se molestó y se le quitó el gozo, y el diablo dice: le gané. Porque eso es lo que él busca, robarnos el gozo. Pero que el Señor Jesucristo lo reprenda, y nosotros también lo reprendemos, puesto que nos ha dado la autoridad y el poder para hollar serpientes y escorpiones. Todos los que estén contentos digan gloria a Dios, aleluya. Usted no sabe, pero el diablo tiene preparado para usted, para mí, para todos,
ataques. Pero cuando nosotros estamos bajo el domo, así es la palabra, bajo la protección, bajo ese casco de gloria, Satanás no puede tocarte, al menos que Dios le dé permiso. Porque ni Satanás puede hacer algo al menos que Dios se lo autorice. En el libro de Job, una ocasión vinieron los hijos de Dios y se presentaron delante de Dios, y ahí venía también el coludo, venía Satanás. Y a quien Dios se le queda viendo y dice: hey tú, Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él? Hombre justo, temeroso y apartado del mal. Aleluya. Y el diablo también se saca la de él que tenía en su manga. Le dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Le has dado riqueza, le diste ganado, ovejas, bueyes, criados, le diste una linda mujer, una modelo. Le has dado hijos y son los más lindos de la tierra de Uz. Quítale lo que tiene y verás que va a blasfemar contra ti. Pero como Dios conocía profundamente a Job, porque me imagino que Job tenía una relación directa con Dios. De hecho, la Biblia dice que hacía sacrificio a favor de sus hijos, por si sus hijos habían pecado. Algunos de nosotros ni por nosotros oramos, mucho menos por nuestros hijos. Entonces le dice, pero me llama mucho la atención cuando dice: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Acaso no le has cercado a él y a toda su familia? Le has hecho un cerco con púas, que nadie se puede meter ahí. Dame chancecito, dame permiso, déjame agarrar la tijera y quita la electricidad para que yo rompa el cable y me meta, y vas a ver la destrucción y va a blasfemar. Y el Señor le dice: hazlo, pero no toquen su vida. Y pues usted ya sabe la historia. Usted sabe que lo acabó, lo destruyó, le quitó los hijos, le quitó el ganado, quedó en la vil miseria. Y Job, sus palabras fueron: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros con una llanta que se nos pincha, ay, ese diablo, y empezamos a patalear y a maldecir a todo el mundo? Ese que puso la llanta no me la puso bien, no le puso bien el clavo que se le había salido. Cuando no arranca, ay, el carro no arranca porque, y empezamos a echar pestes y queremos hasta pegarle al carro. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y muchas veces en lo más mínimo el enemigo quiere cercarnos, destruirnos. Porque el diablo, él tiene sus planes preparados para hacerlo enojar. Y déjeme decirle que a algunos de ustedes después del culto les tiene preparado un tamalito para hacerlo enojar. Pero recuérdese del mensaje que le estoy dando esta noche. Y diga: ya sé, este es aquel espíritu que el pastor dijo que se me iba a aparecer. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y si es el esposo que se le revela: perdóname, Señor, pero yo tengo que sacarle el chamuco a este señor. Use la autoridad. Nomás no se vaya a pasar. Porque
porque ya si se pasa y agarra un leño, ahí ya se pasó y se metió en problemas. Pero espiritualmente sí, usted sabe que muchas veces hay un espíritu. ¿Se recuerdan ustedes que en una ocasión a Jesús, Pedro, digan conmigo Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro era un discípulo que después llegó a ser el apóstol Pedro. Pero en un momento cuando se le apareció a Jesús, ahí con ciertas cosas que le dijo: Señor, date lástima, ¿cómo te vas a dejar matar? ¿Cómo te vas? Y el Señor lo detectó y dice: quítate delante de mí, Satanás. Y era Pedro, pero estaba siendo influido por un espíritu. Me eres tropiezo, le dijo Jesús. Y lo reprendió y no, hombre, se le salió de el chamuco. ¿Cuántas veces nuestros hijos también tenemos que reprenderlos? A veces se les mete un espíritu de rebeldía. Papá y mamá tienen la autoridad. No es que usted va a agarrar un garrote no, use la palabra. Use la palabra. Usted tiene la autoridad en el nombre del Señor. Si usted es una autoridad de Dios, ¿cuántos son una autoridad de Dios? El Señor nos ha dado la autoridad. Yo recuerdo, mi amado hermano, hasta cuando nos enfermábamos, mi padre usaba su autoridad sobre nosotros. Allá estábamos temblando de la fiebre. Y dice, y como él era un pastor, él sabía de dónde venía aquel ataque, y solamente ponía sus manos sobre nosotros y decía: Satanás, reprendo en el nombre de Jesús esta enfermedad. Otro día, mi amado hermano, andábamos jugando canicas, yoyo, jacks, etcétera, trompos. Amanecíamos sanos, porque papá y mamá tienen la autoridad. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos la autoridad. Pero para comprender esto claramente, es necesario que aprendamos o veamos la historia de Eva cuando fue tentada por Satanás en el huerto del Edén, ahí en el capítulo 3 del libro de los Génesis. Ahí está ese pasaje donde encontramos las estrategias que usó Satanás con la primera pareja para que cayera bajo sus trampas. Por eso la palabra del Señor nos dice claramente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Hay cosas, mis amados hermanos, de las cuales ataca y puede utilizar para que podamos caer en sus trampas. Y eso es lo menciona el apóstol San Juan. Por eso leemos en el libro de San Juan 2:16, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, dígalo conmigo, porque nada de lo que hay en el mundo, ahí dejémoslo. Ahora, porque todo lo que hay en el mundo viene hacia nosotros a través del deseo. Del deseo, dígalo conmigo, por eso dice, los deseos de la carne, o sea, lo que el cuerpo quiere, la satisfacción del cuerpo. Porque este cuerpo es el que quiere y pide muchas cosas, pero entra por el deseo. ¿Y dónde entra el deseo? Por eso dice, los deseos de la carne. Pero para que lleguen esos deseos a la carne, primero entra por los deseos de los ojos. Usted cuando se compró ese carro del año que tuvo o que tiene, primero entró por los ojos. Este me gusta. O alguien le dijo, fíjate que tengo un carro, sí me gusta, sin verlo. No, entró por la vista. Los deseos de los ojos, o sea, la codicia. Y después dice, y la vanagloria de la vida, la arrogancia, hablando del orgullo, no proviene del Padre, sino
¿De quién? Del mundo. Porque todo entra por el deseo. Entra por la vista. Por eso tenemos que cuidar nuestros ojos. Cuando yo he aconsejado a la juventud, le digo a los jóvenes: cuida tu corazón, cuida tu boca, cuida tus ojos y cuida tus pies. 4 cosas que tienes que cuidar, según el libro de Proverbios capítulo 4. Entonces, si comparamos estos pasajes, vamos a encontrar entonces en esta historia una epifanía sobre cómo Satanás nos persigue. Epifanía significa una figura, una revelación. Aquí en estos versículos nos describe los pasos del plan de ataque de Satanás contra nuestros corazones. Por eso se trata de un mismo plan que utilizó cuando tentó a Eva y cuando tentó a Jesús. Es el mismo, no cambia, y aún todavía sigue usando las mismas estrategias. El diablo no tiene un mismo patrón. Él no es como la tecnología que va en avance, no, es la misma, pero le funciona. Le funciona. Por eso veamos que él utilizó los ojos a la vista en Eva. Dice que vio Eva que el fruto era bueno, era agradable, era lindo, era bello, y ahí es donde entra el deseo. Y cuando Eva vio que el fruto, Satanás en forma de serpiente se le aparece y le dice: "Ch, ch, ch". Y Eva: ¿te gusta, verdad? Sí, está muy rica, se ve sabrosa, se ve deliciosa. Porque el diablo nunca te va a poner algo que te dé asco. El diablo te va a poner algo que te dé hambre, te dé apetito, te dé deseo de obtenerlo. ¿Me está entendiendo? Pues cómelo. No puedo. Es que Dios ha dicho que el día que de él coma voy a morir, vamos a morir. Es lo mismo que Satanás hoy en día sigue todavía hablando a los corazones de la gente. No, eso no es malo. Una cervecita no es mala. El pastor exagera. Eso es mentira. Un cigarrito, ¿qué es un cigarrito? ¿Qué me va a hacer un cigarrito? Ahora, si me fumara una cajetilla entera, lo que es, lo mucho sí es malo, lo exagerado. Mire, un solo puntito basta para que el Señor se entristezca de nosotros. El Señor lo dijo, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Me está entendiendo? Y Eva escuchó, tomó de aquel fruto y comió. Y comiendo está. Y le da también a su marido. Y Adán, cuando dice: ¿qué estás haciendo, Evita? Comiste, sí, pero Dios dijo que no vamos a morir. Pero mira, no es que el pecado no te mata inmediatamente. Prueba tú también, mira que del puro azúcar, que dulce. Es que el pecado es sabroso, el problema son sus consecuencias. Y comiendo están, cuando de repente se oyen unos pasos en el huerto. Ay, vámonos, ahí viene Dios. Y corren a esconderse, porque el hombre cuando peca teme enfrentarse con Dios. Le huye a las primeras bancas, aleluya, sin atropellar a nadie, pues. Aquí no es la excepción. Y se esconden.
Y Dios llamándolos: Adán, Adán, ¿dónde estás, hijo mío? Shh, cállate, cállate. No le llames al pastor, porque luego empiezan a llamar y a textear y a mandar WhatsApp. Ya no, pues, bloquéalo. Yo no sé, ¿verdad? A mí se me está viniendo eso en este momento. Y de repente Dios le sale al paso a Adán: Adán, ¿qué pasó, Adán? Y Adán, metido entre el monte, agachado, cubriéndose su vergüenza: ¿verdad que comiste del fruto que te dije que no comieseis? Ah, sí, pero es que esta mujer que me diste me dio de comer. El hombre, cuando peca, siempre tiene excusas. Ay, pastor, fíjese que es mi debilidad. ¿Acaso el Señor no dice en su palabra: fortaleceos pues en el poder de su fuerza? ¿Acaso no dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo? ¿Acaso el Señor no nos ha dado un espíritu de fortaleza para poder vencer? ¿Acaso el Señor no nos ha dado el Espíritu Santo que me da poder y fuerza para ser más que vencedores? Y tú, Eva: no, es que también la serpiente me engañó. El diablo. Mucha la gente le dice: es que el diablo, pastor. No, el diablo hace su trabajo y a usted se deja. Qué serios, hermano. Si la misma estrategia que usó con Eva lo usó con Jesús. Vea Mateo capítulo 4, por favor. Lo leemos. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. ¿Y qué siente una persona cuando tiene hambre? Ganas de comer. Un deseo profundo. Y de hecho hay algunos por ahí le está tronando la tripita, que hasta aquí se oye. Y si está en ayuno, si a usted no le gustan las hamburguesas ese día, ve puras hamburguesas. Si a usted no le gusta la pizza, ve pizzas volar por todos lados. Y los frijoles que tanto aborrece, usted los ve sabrosos. Porque esa es la manera que Satanás nos ataca. Vino el tentador y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora mi pregunta es: ¿lo hubiese podido hacer Jesús? Sí. Sí es Dios. Hasta el mismo diablo lo hubiera convertido en un virote si era posible. Pero Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y le dio un sacón de aire, hermanos, al diablo. Y luego dice que le llevó a la santa ciudad en el versículo 5 y lo puso en el pináculo del templo. Y le dice: échate abajo, porque escrito está, hasta la Biblia se sabe el diablo. Quizá usted no se la sabe, pero este sí se la sabía. Escrito está, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con piedra, tu pie con piedra. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está también, versículo 7:
no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Le dio otro sacón, pero este sí fue afuera. Y no satisfecho todavía, se lo lleva ahora. En esta sí, le voy a mostrar todo. Lo llevó a un monte alto. Otra vez lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias que hay. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué sinvergüenza este. Quería que Dios mismo lo adorase. Y escrito está, le dijo el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. No, hombre, el diablo salió como perro asustado. Y vinieron los ángeles y le servían. Yo no sé qué manjar le traerían los ángeles. Pero imagínense, la Biblia dice que vinieron los ángeles y le servían. Este hecho me dice que si bien el enemigo puede ser poderoso, también es predecible. Echemos un vistazo al plan de Satanás en la historia de Eva. Primero dice que Eva vio y tuvo deseo, con la única diferencia que el Señor no se le antojó ni le ganó Satanás, porque Él es más que poderoso. Así que lo primero que hace Satanás es hacerle o ponerle al hombre el anhelo, la gratificación física, de modo que se obsesione. Por eso es que hay gente que cae en drogas, en prostitución, en alcohol o adictos a la comida. Por esa razón hay tanta gente, mis amados hermanos, hundidos en esos vicios. Pero no crean ustedes que el alcohólico empezó ya traía desde niño. No, empezó con un pequeño deseo. El drogadicto empezó con un pequeño deseo de saber qué es, qué se siente. Muchas mujeres han caído en la prostitución simplemente por la simple curiosidad. Dicen que por necesidad, no, era una curiosidad que había. Satanás tentó a Eva con el fruto, el cual dice que era bueno para comer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántos han caído en drogas, en carteles? Porque vieron que era una buena manera de hacer dinero. Era una buena manera de enriquecerse. Era agradable ante los ojos ver los manojos de billetes. Pero sin embargo, los llevó a la ruina. Ese es lo mismo que usa Satanás para que el hombre tenga en cierto sentido ese deseo, ese anhelo de obtener, una obsesión de tener y de hacer, y nunca va a llegar a la satisfacción. Por eso usted ha visto que hay muchos famosos que llegan a tener tantas mujeres. Es la ambición de tener más y más y más mujeres. Y por último, ya no quieren mujeres, quieren hombres. Porque el diablo los llevó por un sentido equivocado y les cegó la mente. Así lo dice la palabra en el capítulo 1 del libro de Romanos. Ahí lo lee en su casa. Hasta que los cegó plenamente. Después ya no sabían ni qué querer. Ahora veamos el otro caso de Jesús. Satanás tentó a Jesús con pan mientras él estaba en ayuno.
Pero una de las armas y estrategias de Satanás es aprovecharse de la debilidad. ¿De la qué? Satanás se aprovecha de la debilidad del cuerpo, de nuestras necesidades físicas. Y es ahí donde tenemos que vigilar bien completamente y ser buenos atalayas de nuestra propia vida. Satanás nos tienta con cualquier sentido físico. Sentidos que muchas veces nos preocupan, ya sea el sentido del gusto, del olfato, del oído, del tacto, de la vista. Satanás se aprovecha de todo, pero Dios dice que nuestros sentidos son buenos. Él nos dio o nos lo dio para disfrutarle, pero dentro de sus límites. Dentro de sus límites. Pero aventurarse a hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios o de la intención de Dios con los sentidos se convierte en un intento de satisfacer nuestras necesidades lejos de la voluntad de Dios. Número 2, y ya voy finalizando. La segunda estrategia de Satanás es hacernos que querramos adquirir cosas al punto de inclinarnos ante ellas como Dios. Y eso entra lo que es el materialismo. El propósito de Satanás es mantenernos distraídos, haciendo lo que nuestros ojos desean más que las cosas de Dios. ¿Sí me entendió? Ese es el propósito de Satanás, entretenernos. Satanás tentó a Eva llamando su atención. Su aspecto era bueno, porque el diablo eso es lo que busca. Platicábamos con otros pastores y uno de ellos hacía la pregunta a los demás: ¿cuál es la peor lucha que hay en la iglesia? Y la peor lucha que hay, dijo alguien, es de que tengo muchas veces problemas con la gente que se me entretiene. Se entretienen. Se entretienen en que se entretienen en el fuego de pelota. Se entretienen en los celulares. Se entretienen en picnics. Se entretienen en paseos. Se entretienen. Y el diablo los tiene bien entreteniditos. ¿Qué pasa cuando usted a un niño, nosotros le decimos así como los chapines, voy a usar esto como, para que el niño se duerma? Mi mamá decía: Hugo, suénale el chinchín a la niña para que se duerma. Entonces yo iba con mis hermanitas pequeñas y le decía chin, 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 chin. Y le sonaba, ¿sí sabe lo que es chinchín, verdad? Esas cositas como maraquitas. Y le hacía así, le hacía así, le hacía así. Y la niña de repente empezaba a cerrar los ojos y a trabarlos, los abría. Pero yo le estaba haciendo el trabajito. Y me cansaba mi mano y lo hacía con la otra. Y le digo: ya me cansé, ahora a maquiarla. Y entonces andaba con la maca. Y la niña, y si seguía llorando, cántale. Entonces le cantaba: a la rurru niño, duérmete niñito, cabeza de ayote. Usted se ríe, pero así tiene muchos el diablo. Yo miraba que mis hermanitas ahí, cuando las estaba arrullando, abrían un ojo blanco y negro, ¿no? Porque ya estaban cayendo, así están muchos. Abren un ojo cada 15, cada 20, cada mes.
El diablo va a poner ante nuestros ojos algo que nos atraiga. Puede ser el trabajo, puede ser la pelota, puede ser los viajes, puede ser la distracción. Hay algunos que hasta se van a meter al cine. Alguien me dijo: pastor, ¿es malo ir al cine? ¿Dónde dice la Biblia que es malo ir al cine? No, la Biblia no lo dice, pero dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? No, pues esas. Pues entonces. Otro me dijo: fíjese, ¿es malo ir a la feria, pastor? Pues claro que sí. ¿Acaso andan cristianos ahí? Bien, andan muchos. Pues esos no son cristianos, son cristinos. Porque el verdadero creyente está en la iglesia alabando a Dios. Su anhelo es agradar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios. Ese es el anhelo del verdadero creyente. Aleluya. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, bueno para disfrutar, bueno, y era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar, o sea que era fácil alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió como ella. Se me hace que ya perdí mi cafecito, Don Quindona. El diablo va a poner ante nuestros ojos algo que nos atraiga. ¿Me entiende? Él no le va a poner a usted joven, si es usted muy joven, no le va a poner algo que no le atraiga. Le va a poner una ahí que parece Coca-Cola, con cuerpo de Coca-Cola, pues, aunque sea de silicón. Algo que le apetezca, algo que le atraiga. No le va a poner un botija ahí, no. Le va a poner algo agradable, que sea agradable a los ojos, algo que le atraiga. Entonces entra la codicia. Y ahí dice la palabra que cuando entra la codicia, ya codició, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Hace algún día le dije que iba a ir apretando un poquito más el oxígeno. Una de dos: ¿se compone? No, mi deseo es que se componga. Espero que no se descomponga, que se componga. En el libro de Mateo también encontramos la misma historia con Jesús. Satanás le mostró a Jesús los reinos del mundo. Le mostró poder, le mostró gloria, todo lo que puede haber en un mundo o en el mundo. Sin embargo, Jesús rechazó. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, Satanás nos tienta para hacer sentir satisfecha a la persona, pero eso no te hace feliz. Eso hace infeliz al hombre. Luego desgasta al hombre. El hombre se descompone, se envejece. Y eso es lo que busca Satanás: debilitar nuestra vida. Y por último, voy a algo rápido. Número 3: hacer que se jacten de lo que tienen o hacen, mantenerlos distraídos, obsesionados con sus estatutos y significados, ahogar sus vidas con los tentáculos del propio orgullo. Satanás tentó a Eva prometiéndole un conocimiento. Prometiéndole sabiduría, prometiéndole que serían como Dios.
Vea lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7 vemos que Satanás tentó a Jesús diciéndole que se postrara, que se tirara del templo, que se postrara delante de él, que ordenara aquellas piedras que se convirtieran en pan. Sin embargo, el Señor con la palabra lo refutó. Si algo el diablo le teme es a la palabra. Muchas veces yo fui a liberaciones con mi papá y yo recuerdo que siempre usó la palabra. La palabra. De la misma manera, Satanás hay que derrotarlo con la palabra. Amén. Satanás odia la palabra porque él sabe el poder que encierra la palabra. La palabra de Dios es un arma poderosa. Escrito está. Jesús 3 veces le dijo: escrito está, escrito está. Aunque el diablo también quiso sacar su navajita, escrito está, pero no le valió. Porque la palabra de Dios solamente va a hacer efecto en alguien que está en el nivel de la palabra. Amén. Allá le llegaron a unos seguidores ahí, por ahí le llevaron un endemoniado y dijeron: bueno, vamos a hacerlo nosotros también. Y empezaron a sacudir al demonio y le dijeron: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio se vuelve y los agarra de la ropa. Y a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los empezó a desgarrar. Porque la palabra hace efecto solamente en el que está en el nivel que debe de estar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Un hermano allá en Guatemala, en el tiempo de la pandemia, él andaba mal. Pero él no quería morir de COVID. Y él dijo: mija, todas las noches de hoy en adelante, ahora que anda el COVID por ahí, no se te olvide dejar el Salmo 91 abierto. Y todos los días la viejita, el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Pero él chupando y mujereando y haciendo. Y quería que el Salmo 91 como un amuleto. No, la palabra de Dios hace efecto el que verdaderamente está bajo la cobertura de Dios. La palabra es poderosa. Si usted la cree, es poderosa, porque para el que cree todas las cosas son posibles. Así lo dice la palabra. Aquel personaje quería que el Salmo 91 hiciera efecto viviendo él en sancocho, sancochado. No, hace efecto si tú estás viviendo en el nivel correcto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta, mis amados hermanos, cuando Satanás llega por ahí? Hasta un coro sacaron en una ocasión: si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile, cántalo pues, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Pidámosle al Señor que Él nos muestre cuáles son esos planes del enemigo para nuestra vida
y declarémonos día a día. Declárese en victoria en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les son para bien, eso sí, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y dice que aunque, mis amados hermanos, venga lo que venga, a causa de Él somos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos más que vencedores hay acá? Todos los más que vencedores, póngase de pie. Yo quiero orar por usted. El Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Nuestra mejor garantía para caminar en victoria se llama Cristo Jesús.